El día que empezó todo no fue un día especial. No era nuestro aniversario, no era su cumpleaños, ni tampoco una fecha trágica. Era un jueves, llovía, y Lucía llegó tarde a casa con una botella de vino blanco que no le gustaba. Nunca le gustó el blanco, siempre decía que le sabía a uva sin personalidad. Pero ese día llegó con una sonrisa tensa y la botella mal envuelta en una bolsa de papel, como si fuera un regalo de última hora para salir del paso. Me lo puso en la mesa del salón y dijo, hoy cenamos los dos solos. Sin móviles, sin tele. Te juro que en ese momento no sospechaba nada. Pensé que quería arreglar lo nuestro. Habíamos estado un poco distantes últimamente, sí, pero nada grave. Creí que era su forma de reconectar. Me duché rápido, me cambié de ropa, incluso me afeité, que ya es decir. Preparé una tortilla de patatas con cebolla porque sé que le gusta así, blandita por dentro. Cuando nos sentamos, sirvió el vino y noté algo raro. No en ella, ni en la cena, ni en la conversación. Fue en cómo colocó su copa. Siempre, y digo siempre, ponía su copa a la izquierda del plato. Manías suyas. Decía que el lado derecho era para los cuchillos, no para el vino. Pero esa noche la puso a la derecha. No me digas por qué, pero eso me golpeó. Era un detalle estúpido, sí, pero no encajaba. Y a veces, lo que no encaja es más ruidoso que todo lo demás. Ella hablaba. Yo fingía escuchar. Pero solo pensaba en la copa. En por qué Lucía, con todas sus manías, había puesto la copa donde nunca la ponía. ¿Era porque ahora alguien más le decía que ahí iba mejor? ¿Estaba acostumbrándose a otra mesa, a otra casa, a otro hombre? Después de cenar me dijo que iba a ducharse. Normal. Subió y dejó la puerta entreabierta, como siempre. Pero yo no la seguí. Fui al lavadero, abrí la lavadora, y vi una camisa. Una camisa que no era mía. De hombre. Blanca. Y no tenía perfume de mujer. Olía a aftershave. No de los míos. Ahí me quedé paralizado. No dije nada. Ni esa noche, ni la siguiente. Guardé la camisa en una bolsa y la metí en el maletero del coche. Volví a la rutina. Buenos días con beso, comidas en silencio, noches de Netflix sin mirarnos. Pero algo se había roto. Y por primera vez, decidí dejar de ignorar las cosas raras. Porque, vamos a ser claros, todos los maridos notan algo antes de saberlo. Todos. Solo que muchos preferimos hacernos los tontos. Durante los siguientes días empecé a fijarme en todo. Sus duchas eran más largas, salía más a correr aunque nunca volvió sudada, y siempre se lavaba el pelo antes de salir. Nunca lo hacía si solo iba a hacer ejercicio. Un sábado se fue al supermercado y volvió con 2 cervezas artesanales que no me gustaban. Nunca las habíamos comprado. Pero cuando pregunté, dijo que le apetecía probar cosas nuevas. Claro. Nuevas. Entonces tomé una decisión, si ella estaba jugando a vivir una doble vida, yo también iba a jugar. Empecé a salir con mi cuñado Jaime, el único que no le cae bien, a propósito. Le decía que íbamos al bar, pero en realidad solo daba vueltas con el coche, pensando. Una noche, Jaime me dijo, tío, ¿por qué me llevas cada fin de semana a dar vueltas por el polígono de Paterna como si fuéramos adolescentes con litronas? Y no supe qué contestarle. Pero necesitaba espacio, y tiempo, y una razón para no volverme loco. Porque ya no era una corazonada. Era una certeza. La ropa de otro hombre en mi lavadora, el vino blanco que no le gusta, la copa en el lado equivocado. Todo eran pistas, pero aún me faltaba la prueba definitiva. Y no iba a buscarla en su móvil. No. Tenía que verla con mis propios ojos.
Tenía que saber si era tan idiota como me estaba empezando a sentir. Y esa oportunidad no tardó en llegar. Una semana después de aquella cena extraña y de haber encontrado aquella camisa que claramente no era mía, la oportunidad que necesitaba para confirmar mis sospechas apareció casi por accidente, o quizá no fue accidente y simplemente estaba más atento que antes, más despierto, más alerta a cada movimiento, cada palabra, cada error. Lucía tenía una rutina milimétrica, y eso siempre fue así, no era alguien de improvisar, y mucho menos de cambiar de planes a última hora. Así que cuando me dijo que se iba a pasar el fin de semana en Madrid con sus compañeras de la asesoría para una especie de congreso de contabilidad, supe que ahí había algo que no cuadraba. Primero porque nunca se iba sola a otro sitio sin planearlo conmigo, segundo porque no le interesaban esos eventos, y tercero, porque ninguna de sus amigas la mencionó en redes ese fin de semana, y sí, yo me metí a mirar, porque ya no confiaba en nada. Ella se fue el viernes por la mañana. Maleta pequeña, maquillaje recién hecho, uñas pintadas la noche anterior, ropa interior nueva, y un abrigo que tenía guardado desde el invierno anterior y que había sacado esa misma semana. Me dio un beso apurado en la puerta, como si quisiera salir de casa cuanto antes, y se subió al taxi que yo mismo le pedí. Me quedé en el porche un rato, mirando cómo se alejaba sin girarse, y entonces sentí que era el momento. Si de verdad me estaba engañando, iba a verlo. No por morbo, no por despecho, sino porque necesitaba dejar de imaginar, dejar de suponer y vivir en la incertidumbre. Quería la verdad, aunque doliera, aunque me rompiera por dentro. Tenía un contacto que trabajaba en Renfe, y sin dar demasiadas explicaciones, le pedí que me confirmara si una tal Lucía Martínez, con su DNI, había cogido un billete hacia Madrid. Me dijo que no había registro de ese nombre en ninguna reserva ese día. Volví a preguntar por cualquier combinación parecida, por si había usado un nombre distinto, y nada. Eso me confirmó que lo de Madrid era mentira. El siguiente paso fue seguirla, pero ya era tarde para eso, así que tuve que improvisar. Conduje hasta el centro, donde estaba la asesoría donde ella trabajaba. Aparqué en doble fila como si fuera a recoger algo rápido, y me metí en la oficina haciéndome el distraído. Saludé a Julia, la recepcionista, que me conocía de sobra, y le pregunté si Lucía se había olvidado su tarjeta del gimnasio, que solía dejar en su cajón. Julia me miró raro y me dijo que Lucía se había pedido el día libre. Le di las gracias y salí sin decir más. Tenía que averiguar a dónde había ido. Me fui a casa, repasé todo lo que podía del correo, los movimientos bancarios, los mails en el portátil que usábamos antes en común y que ella ya casi no tocaba. Encontré una reserva de hotel en Peñíscola, a nombre de alguien llamado Raúl Gómez. Pago en tarjeta de crédito, la misma que usamos para las compras conjuntas, pero esta vez no estaba a su nombre, sino a través de un acceso compartido que me olió a trampa. Reconocí el formato porque lo usábamos para comprar entradas de conciertos cuando viajábamos juntos. La reserva era para 2 noches, viernes y sábado. Habitación doble. Hotel de 4 estrellas. Vista al mar. Casi me reí por lo absurdo que era todo. No era un affaire de paso, era un plan de fin de semana romántico. Mientras ella me decía que iba a un congreso aburrido, se iba a la costa con alguien a quien le gustaba el vino blanco y que usaba camisetas sin marca. Fui directo al coche. Llené el depósito, agarré una mochila con 2 mudas por si decidía quedarme en algún hostal, y me lancé a la carretera. Me tomó menos de 2 horas llegar a Peñíscola. El hotel estaba en primera línea, justo frente al paseo marítimo. Me senté en la terraza de un bar al otro lado de la calle, pedí una cerveza que ni siquiera me terminé y me quedé esperando. No sabía qué iba a hacer cuando la viera, no tenía un plan claro, pero necesitaba verla, con mis propios ojos, ver su cara, ver cómo se comportaba con él, si sonreía como cuando lo hacía conmigo,
Si se tocaba el pelo como hacía cuando quería gustar, si usaba su voz dulce o su tono práctico de oficina. A las 6:15 de la tarde salieron. Iban caminando lento, él con una mano en el bolsillo y la otra sujetando la suya. Ella se reía, no como conmigo, se reía con esa sonrisa de los primeros meses, con la boca entreabierta y los ojos brillantes, como si todo le pareciera nuevo. Llevaba un vestido azul que yo le regalé el año pasado para su cumpleaños y que nunca se puso conmigo porque decía que no era su estilo. Caminaban como si llevaran años juntos, como si la ciudad fuera suya. No miraban hacia los lados. No esperaban ser vistos. Nunca pensaron que alguien los seguiría. Cuando pasaron frente a mí, me agaché un poco y fingí revisar el móvil. Ella no me vio. Él tampoco. Se detuvieron en una heladería, pidieron un helado de turrón y chocolate y se sentaron en un banco. No hablaron mucho. Ella se apoyó en su hombro y él le acarició el muslo. No me moví. No respiré. Solo miré. Me quedé ahí como una estatua durante 20 minutos hasta que decidieron volver al hotel. Cuando desaparecieron tras la puerta giratoria del vestíbulo, crucé la calle, entré al bar de nuevo, pedí un café solo y me quedé mirando la espuma como si ahí dentro pudiera encontrar alguna razón que explicara por qué una persona puede mentirte a la cara durante meses mientras duerme contigo cada noche. No lloré. Todavía no. Eso vendría después. Por ahora, solo tenía una certeza, me habían mentido. No una vez, ni dos. Todo había sido una secuencia de escenas falsas cuidadosamente armadas para que yo no sospechara nada. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que vi esa tarde en Peñíscola se me quedó grabado como una fotografía que no quiero en mi álbum. Y eso, amigo, fue el momento en que dejé de ser un marido y empecé a ser un hombre solo. Cuando salí del bar seguía sin saber qué hacer exactamente, pero ya tenía claro que no podía volver a casa como si nada, porque todo lo que había visto en Peñíscola me había cambiado por dentro. No era una sospecha, ni un presentimiento, era una realidad que estaba frente a mí, caminando por la calle con un vestido azul y una mano ajena agarrando la suya. Decidí entrar al hotel, no para montar un escándalo, sino para observarlos desde adentro y entender hasta qué punto habían construido su historia paralela. El recepcionista me miró como si fuera un cliente normal, le dije que buscaba habitación para una noche y me dio una en la segunda planta. No tenía equipaje pero no le importó, en lugares así están acostumbrados a no hacer demasiadas preguntas. Subí al cuarto sin encender las luces y me quedé allí sentado en la cama escuchando los sonidos del pasillo, aunque en realidad solo buscaba el momento en que ellos entraran en el ascensor para ir a su habitación. A los 20 minutos escuché sus voces y el sonido de la puerta del ascensor abriéndose, conté los pasos como si fuera un policía en plena vigilancia, y cuando dejaron de sonar supe que habían llegado a su cuarto. Mi habitación quedaba a 5 puertas de la suya, lo comprobé saliendo al pasillo y viendo el número de la puerta ligeramente entreabierta por un segundo antes de que él la cerrara del todo. Vi la chaqueta de Lucía colgada en su brazo antes de que se ocultara dentro y eso fue suficiente para sentir un golpe interno que todavía me cuesta explicar. Volví a encerrarme en mi habitación pensando si debía actuar esa misma noche o si era mejor esperar hasta el día siguiente, cuando quizá estuvieran menos atentos. Tomé una decisión sencilla pero fría, no podía enfrentarla en caliente, porque si salía gritando o golpeando puertas solo me pondría en ridículo y acabaría expulsado del hotel sin conseguir lo que buscaba. Quería verla reaccionar, quería ver su cara cuando supiera que todo se había caído, quería escuchar su versión aunque estuviera llena de excusas. Así que me tumbé en la cama e intenté descansar un poco pero solo pude quedarme quieto mirando el techo hasta que fue medianoche. Salí a caminar por el paseo marítimo y mientras observaba a la gente que salía de los bares pensé que todos ellos tendrían también algo que ocultar o algo que los estaba rompiendo por dentro pero nadie lo ve desde fuera.
A la 1 de la madrugada volví al hotel, no subí a mi cuarto directamente sino que me quedé un rato en recepción fingiendo mirar folletos de actividades locales, en realidad estaba esperando ver si alguno de los dos bajaba, porque a esa hora la gente que está en un hotel con intenciones no suele estar durmiendo. No bajaron. Me fui a mi cuarto y cerré los ojos. A las 8 de la mañana bajé al desayuno y los vi sentados al fondo del comedor, ella con el pelo mojado recién duchado, él con cara de haber dormido bien. Eso fue lo que más me jodió porque yo llevaba horas sin poder respirar con normalidad mientras él parecía disfrutar de su café como si estuviera en su casa. No me vieron porque entré por el otro lado y me quedé detrás de una columna desde donde podía observarlos. Lucía llevaba una blusa blanca que hacía años que no se ponía conmigo porque decía que le hacía parecer demasiado arreglada para un sábado. Le tocaba el brazo mientras hablaba y él se inclinaba hacia adelante con confianza, como si ella fuera suya. Vi como él le dijo algo en voz baja y ella sonrió sin mirar alrededor, como si ya no existiera el mundo. Y ahí sentí algo nuevo, no solo dolor, sino rabia, porque no se trataba solo de su engaño sino de la facilidad con la que se había olvidado de todo lo que compartimos. No había culpa en su rostro, no había miedo de ser descubierta, parecía libre, y eso me hizo sentir una humillación más grande que cualquier traición. Ahí decidí que iba a confrontarla ese mismo día pero no en el hotel porque eso me exponía demasiado. Salí del comedor sin probar bocado y fui al coche a esperar. Estuve 3 horas observando la entrada del hotel desde un banco del paseo, hasta que al mediodía los vi salir vestidos como si se fueran de excursión. Él llevaba una cámara colgada al cuello, ella una mochila pequeña y sus gafas de sol. Cuando pasaron frente a mí no me miraron porque no sabían que yo estaba allí, así que me levanté y lo seguí. No soy detective ni espía. Soy un hombre que aprendió a moverse sin hacer ruido porque la rabia te enseña cosas que no sabías que podías hacer. Caminé a distancia durante más de 20 minutos hasta que se sentaron en una terraza a comer. Fue ahí donde decidí acercarme, no para gritar ni agredir, no para montar un show, sino para mirarla a los ojos. Me acerqué a su mesa y ella tardó unos segundos en reconocerme, primero pensó que era alguien pasando cerca, luego que me parecía a su marido, pero cuando bajó las gafas de sol y nuestros ojos se cruzaron entendió lo que estaba pasando. Se quedó pálida. Él miró extrañado, sin saber quién era yo, y entonces dije con voz firme que no temblaba, Lucía, espero que estés disfrutando el Congreso en Madrid. Él se giró hacia ella preguntándole quién era yo, mientras ella permanecía intentando recuperar el aliento. Dije mi nombre. Él no respondió, solo siguió mirándola buscando una explicación. Ella intentó decir mi nombre pero su voz salió rota. Entonces le dije que había reservado una habitación en el mismo hotel, que lo seguí desde ayer y que vi suficiente. Él se levantó y me dijo que bajara el tono, así que me giré hacia él y le dije claro que conmigo no iba a dar órdenes ni a decidir si yo podía hablar o no con mi mujer. Ella se levantó también e intentó apartarme del lugar llevándome hacia la calle. Caminamos unos metros hasta ponernos frente al mar y ahí empezó todo. Me dijo que no era lo que parecía, que todo era complicado, que yo llevaba meses distante. Le respondí que lo complicado era ver su ropa junto a la de otro hombre en la lavadora de nuestra casa y verla agarrada de la mano con él. Me pidió que no armara un espectáculo, y le respondí que el espectáculo lo montó ella sola. Me dijo que necesitaba sentirse viva otra vez, que yo ya no la miraba como antes, como si eso fuera una justificación para destruir tu matrimonio sin avisar. Le pregunté desde cuándo, y fue lo único que contestó sin rodeos, desde hacía 3 meses. Dijo que al principio fue algo casual pero que luego empezó a tener sentido para ella. Me quedé mirándola mientras intentaba justificar una traición como si fuera una decisión lógica. Me explicó que no quería hacerme daño y que pensaba decírmelo después del fin de semana. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque no sabía cómo reaccionar ante algo tan absurdo.
Le dije que su forma de no hacerme daño había sido salir por la puerta de casa mintiéndome a la cara mientras yo le daba un beso. La conversación duró casi una hora. No grité, y tampoco lloré. Ella intentó tocarme el brazo pero me aparté. Finalmente le dije lo único que tenía claro, que lo nuestro se había terminado, que no iba a discutir más, que cuando volviera a Valencia ya no tendría la casa para ella sola, que hablaríamos de nuestra hija con un abogado presente y que desde ese momento ya no tenía nada que decirle como marido. Su rostro cambió completamente cuando entendió que no iba a suplicarle explicaciones ni iba a pedirle que volviera. Ya no había marcha atrás y ahí fue cuando vi miedo en su cara. Me dijo que le diera tiempo. Respondí con la única frase corta del día: el tiempo ya acabó. Después de aquella escena frente al mar en Peñíscola me quedé solo en el paseo sin saber por dónde empezar, porque una cosa es descubrir la traición y otra muy distinta es decidir qué hacer con todo lo que sientes después. No quería volver a casa como un derrotado que espera a que la mujer llegue y le diga lo que va a pasar con su vida, tampoco tenía intención de esperar a que ella decidiera si nuestro matrimonio sobrevivía o no. Yo quería asegurarme de que no prolongara su mentira un día más y que entendiera que su forma de actuar tendría consecuencias reales y visibles, así que conduje de vuelta a Valencia con la cabeza llena de ideas mientras repasaba todo lo que tenía en casa, las cuentas, los papeles, los accesos compartidos, cada detalle que pudiera servirme para tomar control antes de que ella se adelantara. Llegué a casa por la noche, dejé la maleta tirada en el salón y encendí todas las luces como si necesitara ver cada rincón con claridad para confirmar que aún era mi hogar. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas bancarias. Durante años habíamos tenido todo compartido y eso me pareció práctico, pero ahora era un problema porque yo no sabía si ella había empezado a desviar dinero o a preparar una salida. La cuenta conjunta tenía movimientos normales pero noté que había retirado 500 euros en efectivo 2 días antes del viaje. Nunca hacía eso. Abrí mi cuenta personal y transferí casi todo lo que tenía disponible allí sin avisar, también cambié la contraseña de la cuenta de la hipoteca porque estaba a mi nombre. A continuación envié un correo a mi abogado de confianza explicándole que necesitaba iniciar un proceso de separación urgente y le pedí cita para el lunes. También le dije que quería asegurar la custodia compartida de mi hija y evitar que Lucía usara la situación a su favor si intentaba hacerse la víctima. Terminé el correo y sentí una especie de tranquilidad seca, como si al menos estuviera moviendo piezas a tiempo. Después entré al armario y empecé a guardar mi ropa en maletas sin cuidar mucho el orden, porque ya no tenía interés en dejar todo bonito, solo quería separar mis cosas de las suyas. En cada cajón encontraba recuerdos de viajes y cumpleaños, pequeños detalles que ahora parecían inútiles. Encontré un collar que le regalé cuando cumplimos 10 años de casados, y lo dejé encima del escritorio, no por nostalgia sino porque quería que lo viera cuando volviera y entendiera que ya no pertenecía a esta casa como antes. En la nevera había comida que había comprado para la semana, la dejé como estaba porque sabía que ella vendría pensando que todo seguía igual. Entonces se me ocurrió que no bastaba con dividir las cosas, había que dejar claro que el escenario había cambiado por completo. Encendí el ordenador del salón y cambié la contraseña del wifi, cambié también la llave electrónica de la puerta del garaje y guardé las copias antiguas en una caja. Había aprendido que quien te engaña suele actuar rápido cuando pierde control, y yo no iba a dejar que entrara y saliera como si aquí todavía mandara. También imprimí toda la documentación del hotel, la reserva con el nombre de ese tipo, las fechas, los extractos bancarios. No las imprimí por venganza emocional sino por preparación legal, porque cuando llegara el momento de la conversación final no quería tener solo palabras, quería hechos, porque los hechos son difíciles de negar y rompen cualquier excusa. Faltaba algo más directo, algo que ella no pudiera ignorar. A las 2 de la madrugada escribí un correo a 5 familiares cercanos y a 2 amigas muy íntimas suyas. No insulté ni acusé con rabia, simplemente adjunté la reserva del hotel,
la foto de la camisa que encontré en la lavadora y una frase clara: no quiero opiniones. Solo dejo constancia de lo que ha ocurrido porque no voy a permitir que se diga que tomé una decisión impulsiva. Lo envié sin esperar respuesta. No lo hice para humillarla, aunque sabía que le afectaría, lo hice para asegurarme de que si intentaba cambiar la historia yo no estuviera solo. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era ella, aún de viaje, pero había vuelto antes de tiempo. La vi por la mirilla con la misma maleta con la que se fue y el rostro desencajado, segaramente por los correos que habría leído durante la madrugada. Abrió con su llave pero la puerta del garaje no funcionó porque ya la había bloqueado. Entró y dijo mi nombre con un tono temeroso que nunca le había escuchado. La miré sin acercarme y le dije que la casa ya no funcionaba como antes, que ese fin de semana había cambiado algo fundamental y que ahora íbamos a hablar de lo necesario, nada más. Ella insistió en que todo había sido un error, que no era lo que yo creía, que necesitaba explicarse. Le respondí que tenía la reserva del hotel, las horas, las pruebas y que ya no necesitaba interpretaciones porque la realidad hablaba sola. Me miró con lágrimas contenidas y fue entonces cuando le dije muy despacio que se marchara a casa de sus padres por un tiempo, que yo ya tenía cita con un abogado y que en los próximos días discutiríamos lo referente a nuestra hija. Ella se derrumbó y se sentó en el sofá, dijo que no me quería perder, que no pensó que yo tomaría una decisión tan rápida, que yo siempre había tenido paciencia y que esperaba poder hablar sin que esto terminara así. Le dije que no tenía sentido hablar de lo que ya no existía. Me pidió un abrazo, yo di un paso atrás porque en ese momento tocarla era imposible. Quiso saber si había avisado a alguien más y le dije que lo necesario para protegerme legalmente, nada más. Me preguntó si eso incluía a su familia. Le respondí que ellos tenían derecho a saber en qué situación estaba su matrimonio antes de que ella intentara construir otro discurso. Se quedó callada mirando al suelo, respirando fuerte. Dijo que había cometido una estupidez pero que aún me quería. El amor, le dije, no desaparece como una lavadora llena de mentiras, y cuando usas la cama de otro no puedes hablar de amor como si nada. Eso sí hizo que llorara. Cuando terminó de hacerlo le ofrecí papel para secarse la cara, no por ternura sino por respeto básico. Entonces me pidió que al menos pudiéramos hablar unos días más antes de tomar decisiones legales. Le respondí que yo no estaba en posición de negociar nada, porque ya lo había visto todo y el punto final no necesita párrafos adicionales. Le dije que podía recoger ropa suficiente para un par de semanas y marcharse. Eso fue lo que hizo. Se llevó 2 maletas y antes de irse preguntó si había alguna posibilidad de recuperar lo que teníamos. No respondí de inmediato, respiré y dije lo único que tenía claro: lo que teníamos ya no vive aquí. La puerta se cerró detrás de ella y ese sonido me confirmó que mi plan no era impulsivo ni vengativo, era necesario para no pasar los próximos años esperando explicaciones que nunca llegarían. Había tomado las riendas y eso, dentro de la tristeza, me hizo sentir firme. No contento ni vengado, solo firme. Y eso era más de lo que tenía el día anterior. Desde ese momento supe que la conversación final llegaría pronto, pero ya no sería una súplica ni una negociación, sería la conclusión inevitable de lo que ella decidió cuando salió de casa con una maleta pensando que yo nunca despertaría. 3 días después de que Lucía saliera de casa con sus 2 maletas recibí un mensaje suyo preguntándome si podíamos hablar cara a cara sin tensiones, sin amenazas, sin gritos, solo una conversación adulta donde cada uno dijera lo que necesitaba decir. Estuve a punto de ignorarla, pero lo pensé bien y entendí que por mucho que me hubiera destrozado, era necesario cerrar todo con claridad. No por ella, sino por mí. No quería vivir años arrastrando palabras sin soltar, cosas que me hubiera gustado decirle y no dije porque decidí cortar todo de forma tajante. Le contesté que sí, que podía venir a casa ese miércoles a las 7 de la tarde, que estaría solo, que no quería testigos ni intermediarios.
Me respondió con un gracias y nada más. Llegó puntual. Llevaba el mismo abrigo con el que se fue de viaje, pero el rostro era otro, más apagado, más derrotado, más real. No parecía esa mujer que sonreía en la terraza con aquel tipo, ni esa que me tocaba el brazo intentando calmarme en medio de la rabia. Se sentó en el sofá sin que yo le ofreciera asiento y miró el suelo como si no supiera por dónde empezar. Yo me senté en la silla del comedor, frente a ella, sin cruzar los brazos ni adoptar una posición de fuerza, solo quería escuchar y después decir lo mío. Se hizo un silencio incómodo durante más de un minuto, hasta que ella dijo mi nombre y comenzó con una frase que ya imaginaba: sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que me escuches. Le dije que la escucharía sin interrumpir, que tenía una sola oportunidad para hablar sin adornos, sin mentiras, sin dar vueltas. Lucía empezó diciendo que todo esto no había sido planeado, que no se despertó un día con ganas de traicionar, que fue algo que se le fue de las manos porque necesitaba escapar de una rutina que la estaba asfixiando. Me habló de cómo empezó a sentirse invisible, de cómo nuestras conversaciones eran cada vez más prácticas y menos personales, de cómo yo parecía estar siempre concentrado en cosas que no incluían a los dos como pareja. Dijo que no buscaba una aventura, que simplemente un día se sintió escuchada por alguien más, y que eso la descolocó. Le respondí que lo entendía, que yo también notaba que nos habíamos distanciado, pero que había muchas maneras de resolver eso antes de decidir acostarte con otro y mentirle a la persona que duerme a tu lado cada noche. Me miró sin fuerza para rebatirlo. Me dijo que en parte esperaba que yo descubriera algo para así obligarse a cortar con lo que estaba haciendo. Me reí con la cabeza y le dije que eso no era valentía, era cobardía disfrazada de casualidad, y que nadie merece cargar con el peso de destapar una traición para que el otro actúe. Le pregunté si seguía en contacto con él. Me dijo que no, que desde aquel día en Peñíscola no volvieron a hablar. Le dije que no era relevante, porque lo importante no era si seguía o no, sino que ya había ocurrido, que el daño ya estaba hecho. Le pregunté si alguna vez se había planteado contármelo por su cuenta. Me dijo que sí, muchas veces, pero que siempre encontraba excusas para esperar un poco más. Le respondí que eso me confirmaba lo que ya sabía, que la intención nunca fue limpiar las cosas, solo sostener la mentira hasta que yo tropezara con la verdad. Entonces se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como si el movimiento la ayudara a organizar las ideas. Dijo que no quería perderme, que a pesar de todo seguía sintiendo algo fuerte, que estaba dispuesta a hacer terapia de pareja, que entendía la gravedad de lo que había hecho y que no esperaba perdón inmediato, pero que no quería renunciar a la familia, que nuestra hija merecía un intento. Le dije que nuestra hija siempre estaría por encima de cualquier conflicto entre nosotros, que yo no iba a hablarle mal de su madre ni a convertirla en rehén emocional, pero que eso no significaba que fuéramos a seguir siendo pareja. Le pregunté si había pensado en nuestra hija cuando se iba de fin de semana mintiéndonos a los dos. Me dijo que se sentía como otra persona, que había desconectado de la realidad. Le dije que eso era aún peor. Ella intentó acercarse, tocarme la mano, pero la aparté. Le dije que ya no podía con eso, que no quería más gestos de afecto vacíos, que ya no era cuestión de orgullo sino de respeto. Me pidió que al menos no tomara decisiones precipitadas, que le diera unas semanas para demostrarme que estaba dispuesta a cambiar, a luchar por lo que teníamos. Le respondí que no era una cuestión de esfuerzo ni de sacrificio, que había cosas que no se reparaban simplemente queriendo arreglarlas. Le dije que me conocía, que sabía que si yo llegaba a este punto era porque ya había cruzado todos mis propios filtros de contención, que no era alguien que actuara en caliente. Le dije que la traición había roto algo más allá de la confianza, había destruido la idea que yo tenía de ella. Entonces se sentó otra vez, ahora con la cabeza agachada, sin palabras. Me pidió disculpas, no una de esas que se dicen por inercia, sino una sincera.
Le respondí que no era el momento de disculpas, que las palabras ya no servían. Le pregunté si quería seguir en la casa hasta que buscara otra opción. Me dijo que prefería quedarse donde estaba, que no se sentía con derecho a ocupar este espacio. Le respondí que era lo más sensato. Me preguntó qué íbamos a decirle a nuestra hija. Le dije que por ahora nada, que hasta que no tuviéramos claro el formato de la separación no íbamos a ponerla en medio. Le prometí que no le ocultaríamos la verdad, pero que lo haríamos bien, sin dramatismos, sin cargarla con culpas que no le correspondían. Nos quedamos en silencio varios minutos. Ella se levantó y me pidió usar el baño. Asentí. Mientras estaba allí aproveché para abrir una carpeta con papeles del abogado. Cuando salió, le entregué el documento donde se fijaba una fecha para una primera reunión de mediación. Me miró con resignación. Me dijo que lo entendía, que me había perdido, y que era consciente de que el amor no siempre sobrevive a los errores. Le dije que no sabía si el amor se había acabado, pero sí sabía que lo que teníamos ya no podía sostenerse sin respeto. Le abrí la puerta y salió sin decir adiós. Solo bajó la cabeza y cruzó la calle. Esa noche me senté en el salón vacío y pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en cómo se construye una vida a base de rutinas, decisiones y confianza, y cómo en cuestión de meses todo puede girar hacia otro sitio. No lloré. Tampoco me sentí fuerte. Solo me sentí firme. Estaba haciendo lo correcto, y aunque doliera, no cambiaría de rumbo. A veces no se trata de ganar o perder, se trata de no permitir que alguien te defina después de romperte. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación en el salón. El ambiente en casa era distinto, más liviano por momentos pero también más duro, porque aunque Lucía ya no vivía aquí, su presencia seguía flotando en cada rincón. Las rutinas que antes compartíamos ahora eran exclusivamente mías, y eso hacía que todo se sintiera más claro, menos enredado, más sencillo de sobrellevar. Nuestra hija, que estaba con los abuelos desde antes de que todo estallara, aún no sabía nada. Sabía que algo pasaba, claro, porque los niños perciben cuando las cosas cambian, pero no le habíamos dicho nada concreto. Y había llegado el momento. Hablé con Lucía por teléfono. Le dije que teníamos que hacerlo cuanto antes, que no podíamos seguir posponiéndolo. Ella aceptó y propuso que fuera en casa, todos sentados a la mesa, sin rodeos, sin excusas. Le dije que me parecía bien pero que no pensaba permitir ningún discurso confuso. Iba a decir la verdad con palabras claras, y esperaba lo mismo de ella. Llegó el sábado a las 6, puntual, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con la cara de alguien que ha dormido poco. Nuestra hija ya estaba en su habitación. La llamamos juntos. Nos sentamos los 3. Nadie hablaba al principio. Fui yo quien rompió el silencio. Le dije que su madre y yo habíamos decidido separarnos, que ya no íbamos a vivir juntos, pero que íbamos a seguir siendo sus padres, ocupándonos de ella de la misma manera que siempre. Nuestra hija no dijo nada, bajó la cabeza y se quedó quieta. Le pregunté si tenía alguna duda, me dijo que no, que ya se imaginaba que algo estaba mal. Entonces Lucía habló, le dijo que había cometido un error, que nos había hecho daño, pero que estaba dispuesta a seguir siendo una madre presente, que nada de esto era culpa suya. Ella preguntó si nos íbamos a divorciar. Yo respondí que sí. No hubo dramatismo, no hubo gritos ni llanto. Solo una niña de 8 años que asimilaba la información sin entender del todo lo que eso significaría en su vida diaria. Le dijimos que seguiría viendo a los dos, que todo se organizaría para que no sintiera ningún cambio en la escuela ni en sus actividades. Se quedó callada. La abracé. Ella también abrazó a su madre. Después subió a su cuarto. Lucía se quedó sentada un rato más. Me preguntó si creía que algún día podríamos tener una conversación sin tensión. Le dije que no lo sabía,
que no tenía ni idea de lo que podía pasar en 6 meses o un año, pero que por ahora lo único que quería era orden. Ella dijo que también necesitaba eso. Le entregué una copia del documento de mediación para formalizar la custodia. Dijo que lo leería esa misma tarde. Me dio las gracias, sin emoción, solo una formalidad. Le abrí la puerta y se fue. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Volver a una rutina sin su presencia era extraño, pero también más llevadero de lo que pensé. Empecé a dormir mejor, a comer con más calma, a recuperar el control de mi propio espacio. La gente cercana ya lo sabía todo. Mis padres se mostraron comprensivos, sus padres estaban más callados, sabían la verdad pero preferían no meterse, lo cual agradecí. Los amigos comunes desaparecieron, o más bien se quedaron en tierra de nadie, sin saber a quién llamar. No me importó. Aprendí que en estos casos no existe la neutralidad y el que la intenta sostener suele terminar cayendo del lado que más le conviene. Una tarde recibí una llamada del abogado. Me dijo que ya tenía la propuesta formalizada con la información necesaria para fijar el régimen de visitas, la pensión alimenticia y la división de bienes. Me reuní con él al día siguiente, firmamos los papeles iniciales y programamos la cita con el juzgado. Fue más sencillo de lo que imaginaba. Lucía aceptó todo sin objeciones. Entendía que no tenía margen para imponer condiciones. No discutió la custodia compartida ni la división de la casa. Me quedé con la vivienda porque era mía desde antes del matrimonio, y ella se quedó con el coche y una parte del dinero de la cuenta conjunta. Ninguno peleó por muebles ni electrodomésticos. Fue un acuerdo práctico y sin emociones. Cuando todo estuvo en marcha, comencé a sentir una especie de cierre. No era alivio ni satisfacción, simplemente una sensación de haber puesto cada cosa en su sitio. Lucía me pidió un último encuentro antes de que firmáramos el divorcio definitivo. Quería hablar sin papeles ni abogados. Accedí porque necesitaba que todo terminara sin pendientes. Nos vimos en una cafetería lejos de casa. Ella llegó antes que yo. Me saludó con un gesto seco. No pidió nada, yo tampoco. Me miró y me dijo que había estado pensando en todo lo que pasó, que entendía por qué actué como actué, que no tenía ninguna queja sobre cómo manejé las cosas, pero que le dolía haber destruido una familia. Me dijo que no había vuelto a ver al otro tipo, que todo terminó el mismo día que yo aparecí en Peñíscola. Le respondí que eso no cambiaba nada, que el final no lo marcaba la ruptura con él, sino la traición a lo que teníamos. Me preguntó si en algún momento llegué a imaginar que podríamos superarlo. Le dije que no, que en cuanto vi cómo caminaban juntos por ese paseo ya supe que era irreversible. No por el acto en sí, sino por la forma. Por la naturalidad. Por la facilidad con la que ella podía vivir otra vida mientras yo pensaba que aún estábamos a tiempo de arreglar la nuestra. Me preguntó si yo había conocido a alguien. Le dije que no estaba en ese momento. Me dijo que lo entendía. Me preguntó si la odiaba. Le respondí que no sentía odio, pero que tampoco sentía nada que se le pareciera al cariño. Solo una distancia. Una distancia construida paso a paso desde la mentira. Se quedó callada, luego se levantó, dejó 5 euros sobre la mesa y me dijo que me deseaba una vida tranquila. Le dije que esperaba lo mismo para ella. Se fue. No volví a verla en persona después de eso, solo en las entregas de nuestra hija, que ya estaban organizadas y eran mecánicas. Y así terminó todo. No hubo gritos finales ni reconciliaciones fingidas. No hubo cartas, ni regalos, ni intentos de recuperar lo perdido. Solo 2 personas que entendieron que habían cruzado un punto sin retorno. Aprendí muchas cosas en ese mes en que todo se derrumbó. Aprendí que nadie está preparado para ver a la persona que ama convertida en alguien que no reconoce.
Aprendí que la dignidad se defiende en silencio, sin escándalos, con pasos firmes y decisiones claras. Aprendí que el tiempo no cura todo, pero pone todo en su sitio. Y sobre todo, aprendí que si no tomas decisiones por ti mismo, alguien más las tomará por ti. Ahora vivo con mi hija en una rutina nueva. Tenemos días buenos y días normales. Cocinamos juntos, vemos películas, hacemos los deberes. No hablamos del pasado porque no hace falta. Ella sabe lo suficiente. Y yo también. Lucía forma parte de nuestras vidas desde otra dimensión. No la odio. No la echo de menos. Solo recuerdo que alguna vez compartimos una vida. Pero ya no.